Estimadas y estimados, el único país en el planeta Tierra que tiene la figura del revisor fiscal es Colombia. Para todas esas empresas que tienen 5.000 salarios mínimos legales mensuales en patrimonio bruto o tienen 3.000 salarios mínimos legales mensuales en ingresos brutos, existe la obligación legal de nombrar un revisor fiscal. Entonces lo que hoy nos ocupa en nuestra conversación es quién es y cuál es el papel del revisor fiscal en Colombia en las empresas obligadas a nombrarlo. Esto lo regula el artículo 207 del Código de Comercio colombiano, la ley 43 del 90, la ley 2195 de 2022, la ley 222 del 95. El Estatuto Tributario tiene algunas consideraciones. El, la ley 222 del 95 es quizás una de las más importantes en el tema. Todo lo que tiene que ver con las NIAs también tiene una regulación especial para los revisores fiscales. Y el compendio que se llama DUR 2420 de 2015, el decreto único reglamentario significa DUR, también tiene consideraciones y otras normas complementarias de la legislación colombiana tienen que ver con el revisor fiscal. Generalmente los revisores fiscales son nombrados por las compañías, en este caso de capital, las sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas, las sociedades en comandita por acciones, pero también las de carácter privado, como las limitadas y otras, pueden nombrar con el 20% de sus asociados el revisor fiscal. Y en últimas, quien quiera tener revisor fiscal, pues puede tener su revisor fiscal. Pero desde luego que muchas empresas nombran los revisores fiscales con carácter fiscalista, contabilidad tributaria, pues tributarista, para efectos de amparar frente al Estado colombiano los informes financieros y de paso, pues, las declaraciones tributarias. Es decir, tienen otra concepción estos países pobres, economías emergentes, y las grandes multinacionales pues se apoyan en las firmas de auditoría internacionales que para nadie es desconocido que han tenido cantidad de escándalos muchas de esas firmas, de las cuatro grandes y otras tantas, en cuanto a la fidelidad de los estados financieros y en cuanto a las picardías, que como siempre los humanos son los personajes apropiados para hacer lo que no deben hacer. Pues bien, el artículo 207 del Código Comercio habla de las funciones del revisor fiscal. No voy a entrar pues a enunciarlas, pero son algunas relacionadas con la inspección, con la vigilancia, con la colaboración, con las, cerciorarse de algunas situaciones que no voy a y autorizar incluso con su firma o convocar a las asambleas, bueno, y hacer reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF de operaciones sospechosas, o denunciar actos de corrupción, dictaminar procesos de estado financiero de la entidad o valorar y emitir una opinión acerca del programa PTEE, es la ley 2195. Firma también las declaraciones tributarias. En fin, dar cumplimiento a los artículos básicamente 208 y 209 del Código de Comercio o el artículo 38 de la ley 222 del 95. Entonces, las del Código de Comercio tienen que ver con los tipos de informe, son básicamente dos tipos de informes, o también cuando se trata de emisión de informes especiales. Y la ley 222 de 95 en su artículo 38 se refiere a la emisión de estados financieros dictaminados.
que debe, pues, con su opinión, el revisor fiscal dictaminar o aparar o dar su concepto, básicamente su opinión sobre si está cumpliendo o no con las normas colombianas. Mm, El dictamen o informe de un revisor fiscal, pues son aseveraciones en torno a su trabajo, a qué conclusiones alcanzó. La idea es generar, por supuesto, con dicho informe, pues confianza en los inversionistas, en el Estado y en la sociedad colombiana. También pues debe decir si tuvo una seguridad razonable sobre los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o error. En realidad con cuanto se trata de las mías, por ejemplo la 330, entonces si tuvo evidencia de auditoría, si fue adecuada, si fue suficiente, si tiene materialidad. También evaluar los requerimientos de la NIA 450 para las incorrecciones no abordadas, estas si son o no materiales. Y hay pues unos tipos de opinión del revisor fiscal, ¿no? Hay una opinión que se llama limpia o favorable, la opinión con salvedades. Está también la opinión desfavorable o adversa, la denegación o abstención de opinión. Bueno, en fin, dependiendo la situación o la opinión, pues él tiene que enfocarse en alguno de estos aspectos. Entonces, la opinión limpia o favorable, pues quiere decir que en todos los aspectos materiales, pues de conformidad con el marco técnico normativo, eh, pues es favorable si no tiene ningún tipo de salvedad. Eso en esencia, ¿no? Es como el tema. El, el revisor fiscal presenta ese informe a la asamblea o junta de socios, entonces, y pues básicamente tiene que decir, pronunciarse sobre los actos de los administradores, sobre la correspondencia, sobre las medidas de control interno, perdón, o de la conservación y custodia de los bienes de una sociedad, o cuando está en poder de terceros también. Y puede optar, pues, por presentar su informe a la asamblea accionista de la Junta de Socios junto con el dictamen de los estados financieros, o también los puede presentar por separado, siempre que pues exprese la opinión sobre cada uno de los temas exigidos para cada informe. Y hay unos informes especiales que presenta el revisor fiscal que tienen que ver con las irregularidades o deficiencias de control interno, los organismos del Estado, también sobre actos de corrupción, informes con destino a autoridades tributarias, otros según normas correlacionadas y exigencias normativas indirectas. El revisor fiscal, como ustedes lo ven, pues como una especie de agente del Estado. Y es muy importante esa figura para Colombia, por supuesto. Bueno, hasta aquí los dejo. Buen día.